Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 49, con Osvaldo Di Princi y con Daniela, desde Rosario. ¿Cómo les va? Hola Ramiro, hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con una noticia buena, una adentro. Y por suerte esta noticia buena viene de la Argentina, específicamente de la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con que la gobernadora Vidal ofreció a los maestros un acuerdo bastante mejor de aquella primera propuesta inicial, ¿no? Que tantos problemas trajo, del 18% que les ofrecía, ¿no? Se llega ahora a una propuesta razonable que los maestros consiguieron aceptar, claro, ¿no? Porque se acercaba un poco más a lo que ellos pretendían, ¿no es verdad, gente? Sí, llegó al 27%, ¿no? 27 y monedas, me parece. Sí, pero ahora decía que los quiere hacer trabajar en las vacaciones de invierno. ¿Lo escuchaste eso? No me parece ilógico, pero no me parece ilógico en la lógica de Vidal, en la lógica de Vidal, no en la lógica. Lo que pasa es que es interesante esto que está colocando Daniela, porque es verdad, a veces los quiere hacer trabajar en invierno, pero o si no les quiere descontar los días. Porque en realidad el hecho de que hayan llegado a un acuerdo más cercano a las pretensiones de los maestros significan dos cosas. Primero, había dinero y todo este conflicto fue un conflicto ficticio y que simplemente tenía como dos objetivos claros, que eran, por un lado, sacar el foco del gobierno nacional. No se hizo la paritaria nacional, se lo preservó a Bullrich, tanto así que el ministro Bullrich ahora encabeza la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, y se la puso a Vidal, ¿no? Al frente de la negociación, que tiene que ver que es una provincia, si bien es la más importante, no deja de ser una provincia, cuando en realidad esos debates en las paritarias se daban siempre a nivel nacional. Y acá también se hizo una especie de polarización, ¿no? Una recreación a la Argentina de la Bella y la Bestia. Por un lado tenemos la Bella, representada por Vidal, y con sus formas supuestamente más suaves y más pulidas, frente a la Bestia, que es la figura de Baradel, un hombre grande, barbudo, sindicalista, que también tiene formas suaves y corteses, ¿no? Pero bueno, no deja de tener una figura medio intimidatoria, ¿no? Hasta tal punto que se lo hizo recordar el presidente cuando Baradel denunció que le habían amenazado a la familia y que él se sentía intimidado. El presidente dijo, bueno, Baradel, ¿cómo se va a sentir intimidado él si es una especie de hombre bastante grande, corpulento, ¿no? Y se trabajó bastante para esa demonización de Baradel, ¿no? Sí, aparte, o sea, un esfuerzo muy grande para poder construir un otro negativo, un otro violento, un otro enemigo, y como vos bien decís, ella era la bella, la bondad, los modales suaves, y el otro era la bestia. O sea, fue un esfuerzo grande para creo que tenía como destino las elecciones próximas que se van a hacer en Argentina. A tal punto que se ha llegado a mentir terriblemente, por ejemplo, asignándole una propiedad de un vehículo importado como siendo de su propiedad, cuando era una foto que habían sacado del Mercado Libre. Aparecían el ejército de trolls pago con el dinero de los contribuyentes que ha montado Mauricio Macri. O por ejemplo la otra foto donde supuestamente él habría viajado a Europa en primera clase, y muestran la foto de él en el aeropuerto. Primero no muestran la foto de él en primera clase, segundo no fue verdad que él viajó en primera clase, y tercero que él fue a trabajo, él fue porque fue invitado para algunas reuniones de la OIT. Tengo algunos amigos que se reunieron con él en Europa y participaron de las mismas reuniones de la OIT, así que fue por trabajo, ¿no? No, y aparte el pasaje se lo pagaba la OIT. Si la OIT decidió pagarle pasaje de primera
o en clase turista un problema de la OIT, pero no usó la plata de los contribuyentes para viajar como parece que lo quieren hacer pasar, ¿no? Sí, sí. Inclusive dentro de esa demonización, las palabras un poco cínicas de la gobernadora Vidal, ¿no? Que diga si es kirchnerista, ¿no? Como si el hecho de ser kirchnerista fuera así, o sea, una secta diabólica. Claro que, pero aparte, con independencia de lo que uno lo cargue a la palabra kirchnerista, es obligarlo a tomar una posición política en una situación que él no tiene por qué tomarla. O sea, si eso no es un problema de él, seguramente. Pero parecería que ser kirchnerista sería una cuestión a discriminar o discriminante. Concuerdo con vos, Osvaldo, totalmente. Más allá de todas las injerencias que ha tenido el gobierno en las elecciones dentro del sindicato que hubo ahora, que Baradel las ganó por amplia mayoría nuevamente, pero que tuvo una guerra intestina con algunos representantes del gobierno dentro de esa misma batalla gremial, ¿no? A mí hay una cosa que me fastidia, que tiene que ver con alguna cuestión con los representantes gremiales que representan pero no trabajan. Y me molesta porque en un gremio que es mayoritariamente, que las trabajadoras son todas mujeres, las represente Baradel. Y volvió a ganar porque por supuesto tiene aparato, el tipo es abogado, el tipo no ejerce la docencia. Me gustaría, ahora la segunda es una mujer, con las elecciones que ganaron la segunda es una mujer. Pero sinceramente me gustaría ver una renovación en la representación gremial, porque es un gremio mayoritariamente femenino representado por un varón y representado como lo hacen los varones, ¿no es cierto? Eso es lo que me fastidia. Por supuesto, no lo descalifico, pero sí hago una señalización en la forma de representación, que es un gran, digamos, una gran deuda que que tienen las maestras. Tienen que tomar su gremio para sí mismas, me parece a mí. No, Daniela, te parece y te parece bien. En realidad no es un problema que sea solamente del gremio de los maestros, en realidad de muchos otros gremios donde la mayoría son las mujeres y donde la minoría también son las mujeres, porque la verdad que si uno va a ver en el campo de lo gremial, la representación femenina es bajísima, bajísima. Sí, sí. En el caso del gremio de los docentes, es verdad lo que está colocando, 80% son mujeres y creo que no llega al 20% de los hombres y que sea un hombre, concuerdo con vos perfectamente. Por lo menos lo que yo estaba queriendo colocar es esta demonización que se hizo de su figura a través de cosas que son falsas, ¿no? Y otra cosa que también sería interesante colocar es este hecho de que se busca el enemigo, que es este Baradel, se lo demoniza, y después cuando se pierde, se lo quiere vender como, o resignificándolo como una victoria del diálogo. El gobierno no dialogó en realidad. El gremio de SUTEBA desde noviembre del año pasado que ya pidió que se negociara, y recién las negociaciones empezaron a finales de febrero, cuando ya las clases estaban por empezar, y pocas reuniones, y no nos olvidemos que se reprimió a los profesores en la frente del Congreso, o sea que el diálogo era por el diálogo del palo, ¿no? Si había dinero para pagar a los maestros, ¿por qué usarlos como variable de ajustes, ¿no? ¿Por qué imponer ese techo del 18% por un capricho del ministro de Economía que dentro de sus previsiones él decía que la inflación no iba a superar el 18%, cuando hoy sabemos que los números más, digamos, optimistas están hablando de una inflación como mínimo del 27%? Sí, sí. Es una jugada muy complicada. Pero lo que estás diciendo vos, Daniela, de la representación femenina es también fundamental. Es un tema que tiene que verse. De todas maneras, yo te diría una cosa, que en realidad el que eligió a quién poner como enemigo no fue el sindicalismo ni fue los docentes. El que eligió fue el gobierno, porque la negativa a las paritarias nacionales indicó que no se pueda negociar con un sindicato nacional. Y el sindicato nacional, la CETERA, la secretaria general es una mujer, Sonia Leso. O sea, no es también una decisión, diríamos, de que Baradel terminó representando lo que no representaba. Porque es cierto que la mayoría de las docentes son mujeres,
Yo diría que más del 80, para mí debe ser cerca del 90, sobre todo en primaria, después en secundaria cambia un poco. Entonces el gobierno mismo fue el que presentó el enemigo, el que construyó un otro y eligió construirlo con un hombre, porque lo podía haber hecho tranquilamente con Sonia Leso, que era de CETERA, que es un sindicato nacional. Sí, con un hombre y específicamente con Baradel, que tiene toda su... visualmente es una persona, qué sé yo, bastante masculina, grandote, pelo largo, barba. Sí, ¿Y cómo desaliñado. cómo se llama el logro de la película? Shrek. Shrek. Es un Shrek peludo, Sí, digamos. es un Shrek, es claro, es un Shrek, tal cual. O sea, por eso yo creo que no fue inocente la decisión de quién quedaba del otro lado, ¿eh? Pero es cierto lo que vos decís, Daniela, de que es un sindicato que tendría que tener, si fuera la misma proporción, de cada 10 dirigentes, 9 tendrían que ser mujeres mínimo. Es digamos, es una deuda que se deben las docentes, ¿viste? Que las represente un tipo que es abogado. Está bien, a lo mejor tendrá discurso para debatir en una negociación, pero me parece que socialmente no estaba muy bien, no quedaba bien parado. No, bueno, justamente es la No, decisión sin que tomó. descalificar. No, pero justamente creo que es la decisión que tomó el gobierno, elegirlo a él como otro, ¿eh? Yo estoy Sí. convencido que realmente fue su decisión. Igualmente, De hecho, los sindicatos de Santa Fe, por ejemplo, sí, que es de acá. igualmente, como dice un amigo mío, yo a la ovejita con Lexotanil no le creo nada, del otro lado. Seguro, pero fue una jugada política que tuvo su premio, diríamos, eligiendo el otro que es Baradel, y por otro lado, tuvo su costo, que fue en todos los alumnos de provincia de Buenos Aires que estuvieron con el 40% de los días hasta acá de paro, ¿no? Claro. Bueno, señores, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical, la primera de programa? Ya que hoy vamos a hablar específicamente de Brasil, así que vamos a escuchar música brasilera. Vamos a escuchar un tema de una banda que ya no existe más, llamada Legión Urbana, y un tema que se llama Perfeição. ¿Vamos? ¿Vale? De 2014 ao país Brasil. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua costa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriados. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos queimados, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não queira quem ouvir, não queira quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada.
celebrar a aberração de toda nossa falta de bom senso, os casos por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, festa, velório e caixão. Tá tudo morto, enterrado agora, já aqui também temos que celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección Refresh, refrescando noticias. Y hace algunos programas atrás hablábamos un poco de las cuestiones de género, y hoy tenemos una noticia muy interesante que viene de Canadá y que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no es verdad, Daniela? Sí, sale publicado en el diario La Nación de hoy, en donde comentan que un niño o niña, no se sabe, nació en Canadá, o es un bebé de 8 meses, y los padres exigieron al registro civil que lo inscribieran con la asignación, con una letra U, que quiere decir sexo indeterminado o no asignado. ¿Vos podés leer el nombre, que sabés pronunciar inglés mejor que yo? ¿Cómo se llamaría? Cyril Attle-Doty. Nació en noviembre del 2016. El papá es una persona que se define como transexual, y el niño niña nació fuera del sistema médico. La cuestión es como si fuera un logro en la lucha de las personas LGTBI, porque es la gran crítica que hacen en la asignación del sexo que tiene que ver directamente con los genitales. Entonces, la gran crítica que le hacen es que el destino de uno y la identidad de uno no está atada a los genitales que porte. Entonces, la cuestión, vamos a recordar en 2 palabras, la diferencia que había entre el sexo, el género y la orientación sexual. El sexo tiene que ver con los órganos que tenemos asignados, y la orientación sexual es la preferencia que yo puedo tener sexualmente. Yo puedo tener una preferencia hetero, homo, bisexual. Y la cuestión del género son las relaciones históricas de poder que se dan entre las diferencias sexuales. Eso es el género, y siempre se refiere a la diferencia y la relación desigual de poder entre varones y mujeres. Y la colectividad LGBTIQ viene a cuestionar esto. Dice, no se puede hacer una clasificación binaria de las personas. Y en Oregon se puede inscribir con una X a las personas en el carnet de conducir. En el género pone X no específico. Perdón, recordemos que el carnet de conducir en Estados Unidos es un documento de identidad válido para varios otros trámites legales, ¿no? Sí, es como un DNI nuestro, diríamos, con la licencia de conducir podés hacer cualquier trámite. Entonces, acá lo que dice el padre de esta persona que inscriben con la letra inasignada, dice, cuando nací, los médicos miraron mis genitales e hicieron suposiciones sobre quién era y me asignaron una identidad durante toda la vida. Esto era incorrecto y tuve que hacer un montón de ajustes después de ese momento. Entonces se lo quiere evitar a
su hijo. La cuestión es que la identidad se va construyendo socialmente. Eh, ¿Cómo lo vas vistiendo? O sea, vos podés elegir, pero ¿cómo lo vas orientando? Usted, no sé, a mí se terminaron las respuestas con esto, porque a un bebé, a una bebé, desde que son chiquititos se los va marcando. Salvo cuando no se identifican, pero ¿cómo lo van a vestir? ¿Cómo lo van a llamar? No me puedo imaginar cómo sería eso. No sé qué les parece a ustedes. Es que me parece que estamos en los albores de unos nuevos paradigmas y ante esos nuevos no tenemos respuestas. O sea, no entiendo por qué hay que asignarle un determinado color cuando nacen, porque si es nena va a ser rosa y si es nena va a ser celeste o No, azul. pero, por ejemplo, cuando te pasa que cuando le vas a comprar ropa a un recién nacido, está todo bien. O sea, yo decía, ay, qué lindo pullover, por ejemplo, y me decían, es para nena. Ajá. Y bueno, ya no lo podía comprar. Qué lindo esto, es para nena, me decían. Todo lo que me gustaba era de nena. Después en la escuela está muy muy marcado el uniforme para nena, para varón, cómo en algún momento alguna opción van a tener que hacer, no sé cómo. Mira, Daniela, yo soy de una familia numerosa, tengo una hermana mayor y tengo varias hermanas menores y soy el único varón de la primera tanda porque después viene la segunda, del segundo matrimonio de mi papá, donde tengo otro hermano más. Pero dentro de mi realidad de niño de clase media baja, no había tanta distinción de género. Lo que le sobraba a mi hermana que no fuera una pollera, lo heredaba yo. Y después se lo pasaba a mis Claro, hermanas. O claro, sea, no había tanta discusión porque tampoco había medios para que haya tanta diferenciación, medios claro, económicos, sí, digo, sí, ¿no? sí, 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 tenés razón, sí, sí, sí. Creo que estos nuevos paradigmas de la sociedad de consumo van a tener que dar nuevas respuestas. O sea, a mí me parece genial, pero yo me parece que plantearlo en un bebé recién nacido como determinante, a mí me parece que sería más flexible que cuando la persona quiera definirse para el lado que quiera, se pueda fácilmente, como la ley argentina, ir y cambiarlo. Pero de entrada me parece como que un papel no va a definir la elección. En la crianza vos lo vas a criar con algún patrón, digamos, por más que no quieras, ¿no? Como nena o como varón. Salvo, claro, que esta gente tiene otra realidad, ¿no? Probablemente desde su propia experiencia lo críen. Eso debe ser, por eso a mí me debe costar entenderlo. No, no es fácil, Daniela, es un tema que abre muchos interrogantes, ¿eh? De todas maneras, o sea, yo hay un tema que celebro, a pesar de lo conflictivo, complicado que nos puede parecer a nosotros, que me parece que hay un cambio en la sociedad en algunos aspectos. O sea, una nota así en La Nación hace 10 años atrás hubiese sido impensada, porque aparte la estoy repasando mientras vos hablabas, Daniela, y vos también, Ramiro, y realmente buscaba que el diario tome una posición, como hacen muchos temas, y en este caso no toma posición, está contando lo que está pasando, solamente se limita a contar la situación y a explicar todo lo que pasa y las circunstancias que lo llevaron. No toma una posición porque en otra época me parece que esto en La Nación hubiese sido casi el diario de los Mitre, hablando de esta manera hubiese sido casi para que echaran al redactor de la nota. O sea que estás diciendo que están haciendo periodismo en serio ahora en esta materia. No, que están haciendo periodismo en serio, que ellos están receptando lo que piensa la sociedad, eso decía, me parece. Y Que lo la que pasa es sociedad, que son gente muy, están en eso, no van a ir en contra. no, pero Tienen a veces les mucho. escuchás cosas que realmente son deplorables de muchos aspectos, cuando hablan de xenofobia o de algunas situaciones. Y en este caso, no tienen esa posición. Yo estoy notando y me parece que debe ser me parece, atribuible a que ellos entienden que la sociedad como que tiene cierta madurez. Cuando vos contabas cómo la ropa es para neno, para nena, cuando yo era chico había más ropa para neno, para nena. Ahora, más o menos, los dos usan jeans, los dos usan el mismo tipo de ropa, las mujeres usan remeras sueltas más tipo de hombre, qué sé yo. El hombre usa rosa, no.
que si bien no es una cuestión, como decía Ramiro, que un color, otro color te va a definir, pero como que viste que puede ser que pasa más desapercibido. Me parece que hay una evolución y que va a llevar tiempo para que entendamos muchas de estas cosas, que ahora nos cuesta entenderlas. Sí, 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 tal cual, sí, sí. Cuando dejemos de ser una sociedad patriarcal y... Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción, ¿qué les parece? Vamos a escucharlo a Milton Nascimento con Chico Buarque y la canción O qué será, o también conocida como A Flor da Pele. ¿Vamos? Dale. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá, o que não tem remédio, nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Bueno, entonces siguiendo con el programa de hoy, vamos a hablar un poco de la realidad brasilera, la realidad política en Brasil, que la cosa se ha puesto bastante interesante por varios motivos, varias movidas aquí dentro de lo que es el espectro político,
Lo primero que me gustaría destacar es una victoria del presidente Temer en el Tribunal Superior Electoral, en el que se dirimen todas las impugnaciones y todo este tipo de cosas. ¿Y qué ocurrió? Cuando Dilma Rousseff ganó las elecciones en el año 2014, en octubre del 2014, no pasaron 24 horas que el senador Aécio Neves, que perdió las elecciones, ya estaba impugnando por abuso de poder económico y otras impugnaciones más. Hizo varios procesos que uno a uno fueron cayendo. Después de 5 meses, la titular del Tribunal Superior Electoral cerró el caso, archivó la causa por falta de pruebas, y después, 7 meses después, cuando el ministro Gilmar Méndez asume la presidencia del Tribunal Superior Electoral, innova en la cuestión y decide reabrir la causa porque ya había algunas informaciones de la operación Lavallato que se habían hecho pública, algunas delaciones premiadas, y él decía que en búsqueda de la verdad de los hechos había que reabrir la causa. Y reabrió la causa porque supuestamente la impugnación era contra la candidatura de Dilma Rousseff y Temer. ¿Qué ocurrió cuando se produce el proceso de impeachment de Dilma Rousseff? Bueno, y la causa sigue, y el relator, Benjamín, Sí. hace un trabajo bastante encomiable, digamos, con las nuevas pruebas. Llega a un cuerpo de acusación de 8.000 fojas para impugnar la candidatura ahora de Temer, porque Dilma ya no estaba en el poder, y el presidente Gilmar Méndez decide cambiar de posición y dice que ahora no es más necesaria incorporar esta nueva prueba que viene de la operación Lavallato, porque las cosas tienen que circunscribirse a lo que estaba las pruebas aportadas en la demanda inicial. O sea, ¿entendemos lo que pasó? Gilmar Méndez reabre la causa en base a las nuevas pruebas, en la búsqueda de la verdad de los hechos, y después decide que ya no es necesario que se siga la causa porque no se pueden incorporar estas nuevas pruebas, porque en la inicial no habían sido ofrecida la prueba. O sea, un verdadero cambio de postura terrible, ¿no? Y eso acabó siendo fallado hace una semana atrás, y Temer obtuvo una victoria de 4-3. En realidad el que desempató fue justamente el presidente del tribunal, que es Gilmar Méndez. Gilmar Méndez. Claro, él fue el que desempató. 2 de los votos eran los nuevos ministros que entraron en el Tribunal Superior Electoral de la mano de Temer. O sea, que quedó empatado 3-3. 2 de los ministros fueron puestos por Temer. Y bueno, y con el desempate de Gilmar Méndez, la causa se archivó. Quien reconoce Gilmar Méndez, que hace 30 años que es amigo de Temer. Por ejemplo. Ajá. Y sin ponerse colorado, reconoce, o sea, que en cualquier caso daría lugar a que el juez se excuse, en este caso lo confiesa y sigue adelante y cambia el voto en beneficio de su gran amigo, ¿no? Parecería, digo. Amigos son los amigos, ¿no? Amigos son los amigos, sí, tal cual. Pero qué cambio el de Méndez, ¿eh? O sea, opiniones disímiles totalmente cuando estaba contra Dilma Rousseff y cuando está con Temer. Como que, o sea, la institucionalidad le importa en el momento que Temer puede verse afectado por la decisión del Tribunal Supremo Electoral. No, es un caso de Stevenson, ¿no? De Mr. Hyde, Sí, el sí. Dr. Jekyll, ¿no? Porque Sí. realmente Sí. es impresionante. Él reabre una causa por un motivo y después decide no continuarla por el motivo contrario. O sea, Sí. es fantástico, ¿no? Además desoye las 3.000 fojas de prueba, las 8.000 fojas de prueba, ¿no? Que había juntado, ¿cómo se llama? Benjamin. Eso, Benjamin. Entonces, una pregunta, ¿lo rechaza por una cuestión procesal, digamos? ¿La argumentación es Lo procesal? rechazan con argumentos políticos. La argumentación es política. La argumentación es política. Las políticos. Que inclusive él lo dice en el voto, que fue, bueno, no está el voto escrito, tenemos nada más que lo que se dijo en su momento. Uno de los argumentos era, por ejemplo, que no se puede sacar y poner a un presidente a cada rato. Esa era una de las cosas, ¿no? En palabras textuales, no se sustituye un presidente de la República a cada rato.
Solo situaciones inequívocas justifican impugnar gobernantes elegidos y las pruebas sobre las ilegalidades no son suficientes a hacerlo ahora, es lo que dijo en su voto. Las pruebas de las ilegalidades de la inicial, no las que han aportado la... Claro, o sea, una vara para Temer y otra vara para Dilma, sería así la cosa. Exactamente. Hay un periodista que falleció hace poco tiempo, que se llama Jorge Bastos Moreno, un periodista de La Globo, muy reconocido por sus ironías, que él dijo de una forma muy irónica, dice, por primera vez en la historia un tribunal absolverá a los reos por exceso de pruebas. Sí, por eso Realmente, o por exceso de amistad, digamos, ¿no? O por exceso de amistad. No nos olvidemos que este Méndez es el que tiene la mayoría de las causas contra Ezio Neves, es el que opera políticamente para el PSDB, no lo digo yo, lo dicen los audios, o por lo menos lo dice la anuencia que él le da al senador Aécio Neves cuando el senador Aécio Neves le pide que interceda para convencer a otros senadores. Le dice, sí, dije que yo voy a hablar, o sea, si eso no es una articulación política, o por lo menos interceder políticamente. Y además infinidad de fotos y viajes con Fernando Enrique Cardoso y con Aécio Neves, y bueno, o sea, es Vox Populi su parcialidad y su enemistad con relación al Partido de los Trabajadores, ¿no? Pero bueno, es una victoria de Temer, lo cual no significa que esté muy cómodo en el gobierno. Digamos que uno de los tantos ataques que tiene ha podido de alguna manera neutralizarse, pero aquí la situación política está bastante caldeada porque se está llevando adelante una denuncia que le hace el Procurador General de la República por cohecho pasivo, ¿no? Por haber recibido coimas de 500.000 reales a través de un diputado que es muy amigo suyo, que es Lourdes. Y todo eso está filmado, grabado por la Policía Federal, inclusive hasta el dinero en la maleta y todo ese tipo de cosas. No se ha podido probar de que el destinatario final era Temer, pero las acusaciones son muy graves y ahora el Tribunal Supremo Federal le ha pedido al Congreso de Brasil que le dé alguna cosa como, no es un desafuero, es la venia para poder seguir el procesamiento. Hay que diferenciar un poco esto del proceso de impeachment de Dilma Rousseff, porque el proceso de impeachment con Dilma Rousseff se dio por improbidad administrativa, que es una causa constitucional y está en la Constitución. En el caso de Temer es por el delito penal y está en el Código Penal, entonces los procedimientos son distintos. En el caso de Dilma, la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senado y la Cámara de Senadores es la que actuaba como juez, ¿recuerdas, no? Sí. Y la Cámara, y tanto es así que ella perdió el mandato de presidenta, pero no perdió los derechos políticos. Y está en libertad, no tiene ninguna responsabilidad penal. Ahora, en el caso de Temer es diferente, porque el que lo va a investigar a Temer es el Supremo Tribunal Federal, que es como si fuera en Argentina la Corte Suprema de Justicia, y por un delito común. O sea que si se lo comprueba y se lo condena, no solamente que deja de ser presidente, como que va a la cárcel, ¿no? Como cualquier hijo de vecino. Pero no necesita autorización de la Cámara de Diputados. Necesita autorización de la Cámara de Diputados. ¿Y quién tiene la mayoría ahí? Ahí está la cuestión. Supuestamente, hasta hace un tiempo atrás, Temer tendría los votos suficientes, que tiene que ser 171 votos, o sea, una tercera parte de los diputados, para oponerse, porque en el mismo caso de Dilma Rousseff tiene que ser una mayoría especial, las 2/3 partes, lo que da más o menos unos 335 diputados. O sea que si él tuviera 171 diputados que lo defiendan, podría de alguna manera evitar que el Tribunal Supremo Federal siga las investigaciones, pero parece que no los tiene. Ese es el problema porque, salvo el PSDB y un sector del PSDB, porque otro sector del PSDB quiere abandonar al gobierno de Temer por varios motivos, ¿no? Primero, la popularidad de Temer es del 7%, ¿no? O sea, más o menos la misma situación que tenía Dilma Rousseff cuando se promovió todo el juicio del impeachment, y porque tampoco puede, digamos, garantizar que va a llevar adelante las reformas que el establishment le pide, que son las reformas del sistema de la jubilación, el sistema de la reforma de las leyes de trabajo. Entonces la base que él tenía, la base aliada dentro del Congreso, un poco se le está deshaciendo, ¿no?
y todos los días son nuevos partidos que dejan la base aliada. Hace 10 días atrás dejó la base, lo que se llama la base aliada, un partido muy poderoso, el PSB, el Partido Socialista Brasilero, un partido un poco más de izquierda, pero tiene una base parlamentaria bastante interesante. Son aproximadamente más de 60 diputados. Oh, un montón tiene. Sí, sí. O sea que no es poco. Y el mismo partido de la socialdemocracia brasilera, que es el partido de Aécio Neves y de Fernando Henrique Cardoso, hay un sector que está queriendo abandonarlo, inclusive porque el que lo sucedería posiblemente es Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es del partido de Demócratas, ¿no? Que es un partido históricamente asociado al PSDB. O sea que hay todo un juego interesante, digamos, un golpe dentro del golpe. Inclusive el día viernes 7, Dilma Rousseff por el Twitter medio que hizo una cargada, ¿no? Recordando la frase de Marx, ¿no? En la cual dice que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, que en 2016 fue tragedia y que en 2017 es farsa, o sea, del mismo golpe, ¿no? Ah, mira qué interesante. Entonces, como dirían aquí en Brasil, tirando onda, ¿no? O sea, digamos, haciéndole un pequeño chascarrillo, alguna cargada a Temer, ¿no? Entonces la situación está bastante Acá está, lo estoy complejo. leyendo. Desde Marx sabemos que la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Golpe 2016, tragedia 2017, falsa de las élites. Tiene muchos me gusta. Ah, sí, 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 sí. O sea, eso es más o menos la situación actual. Bueno, gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa y después seguimos. ¿Qué les parece? Dale, dale. Vamos a escuchar otra canción de música brasilera. Vamos a escuchar ahora a una banda que no existe más, llamada Los Virguloides. Una canción que viene muy a cuento, que se llama Salve o Cabra Macho, ¿no? O sea, sálvese el machón, digamos, ¿no? El valentón. ¿Vamos? Dale. Vamos.
Bueno, después del tema que termina de elegir Ramiro para que pasemos en el programa, te quería preguntar, Ramiro, ¿cómo es que Temer, en esta coyuntura que vos explicaste, con muy poco imagen favorable, hablaste algo así de un 7%, me parece, con problemas en el partido de gobierno, que entró a la presidencia por la puerta de atrás como mínimo, por no decir de manera ilegal, y con que se está manteniendo aparentemente con la fuerza de la justicia, sigue como presidente? ¿Qué explicación le podés encontrar a esto, que sea evidentemente política porque trasciende lo jurídico? Interesantísimo, Osvaldo, lo que estás diciendo. Por un lado, lo primero que me gustaría decir es que todo el mundo dice que fue el procedimiento por el cual Temer llega a la presidencia fue un procedimiento legal pero ilegítimo. Particularmente yo creo que tampoco fue legal. Como habíamos hablado en otras oportunidades, Osvaldo, me parece que acá faltó la esencia del proceso de impeachment, que era demostrar la improbidad administrativa. O sea, lo que se hizo fue seguir un procedimiento jurisdiccional, pero no se llegó a la prueba material. Con lo cual me parece que legalmente, no soy yo solo el que lo digo, ¿no? Muchos otros juristas dicen lo mismo, legalmente ha sido un proceso mal realizado, por eso creo que hasta sería, podríamos decirlo tranquilamente, ilegal. Y segundo, ¿cómo se mantiene? Es interesantísimo, Osvaldo, porque él está haciendo, digamos, un toma y daca terrible con diputados para que no se le vayan de la base aliada. Acá en Brasil hay lo que se llaman unas, vamos a ponerlo en portugués porque no sé cómo traducirlo a español, enmendas. Enmendas sería como algún dinero que el Poder Ejecutivo destina a los diputados para que estos realicen obras públicas en sus respectivas provincias o municipios, depende de dónde quieran realizarlas, ¿no? Y que es El sistema lo tiene Argentina también, ¿eh? Ah, bien, Se bien. se le otorga a cada diputado dentro de su dieta, una diputado o senador, en este caso es lo mismo, para que dedique a labor filantrópica, diríamos, y ellos pero lo deciden de manera arbitraria, y se le da una cifra y él la va repartiendo en teoría en su lugar de origen. O sea, acá existe también, no sé cómo se llama en castellano la palabra, pero la institución existe. Bien, acá esa institución es muy importante porque más que filantropía, acá hablamos de obra pública, los diputados lo utilizan para poder hacer puentes, para poder hacer estaciones de ómnibus, o sea, hablamos de mucho dinero. Y en este momento, para que se hagan una idea ustedes, están acusándolo a Temer, le han entrado en el Supremo Tribunal Federal con un recurso porque está haciendo excesivo este toma y daca. Él habilitó 4.000 millones de reales este mes para estas tales enmiendas parlamentarias, o sea, este dinero que se le destina a los diputados, que es un dinero que lo hace el Poder Ejecutivo de forma discrecional, no es una cosa que se haga proporcionalmente, digamos que lo hace, se lo entrega al diputado que él quiere, no es algo ¿Sí? que tenga que ser, que siga una regla de proporcionalidad o una cuestión objetiva, ¿no? O sea, digamos para los amigos, ¿no? Y son 4.000 millones de reales. Esa es una de las cosas. Bueno, también se le ha iniciado un proceso por esa excesiva. Normalmente estas cosas se hacen normalmente a final de año, ¿no? Y ahora justamente para mantenerse. Por otro lado, está teniendo reuniones con todos los diputados prácticamente todos los días, ¿no? Reuniones políticas, trabajando siempre entre bastidores. Por otro lado, otra cosa muy interesante que viene a cuento, que ha terminado, no es que ha terminado, pero ha conseguido minar la fuerza persecutoria de la Operación Lavallato. ¿Cómo? Dejando a la Policía Federal sin recursos. En este momento, las personas no pueden ni siquiera retirar los pasaportes porque la Policía Federal que los entrega dice que no tiene dinero para pagarle a la imprenta. Esto en realidad es para tapar un poco la idea de que los principales investigadores que estaban exclusivamente destinados a las investigaciones de la Operación Lavallato han tenido que volver a sus respectivos lugares porque no tiene más dinero para esas dietas extras que recibían por estar trabajando en un domicilio diferente y estar asignados a una operación diferente. Con lo cual, un poco exagerado o no sabemos, los
fiscales de la Operación Lavallato están diciendo que con esta medida Temer ha herido de muerte a la Operación Lavallato porque no tiene más dinero para investigar por cuenta propia. ¿Esto qué significa? Esto significa que le da alguna tranquilidad a muchos de los diputados porque por lo menos consiguen parar la sangría, como ellos decían en una de los audios que se escucharon cuando estaban iniciando el proceso de impeachment a Dilma Rousseff, que es la sangría que son estas investigaciones a los diputados. No nos olvidemos que casi el 40% de los diputados tiene alguna investigación o es sospechado de algún delito dentro de la Operación Lavallato. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, la revista Bella y La Bandeirantes, en los últimos meses han triplicado y quintuplicado el dinero que reciben en propaganda del gobierno, lo cual da un apoyo interesante, ¿no? Da un apoyo interesante. Algunos sectores del Partido de la Socialdemocracia Brasilera quieren mantenerse fieles a Temer. Bueno, no nos olvidemos que tienen 3 ministros. Uno de ellos, ¿sí?, un operador, Moreira Franco, un operador muy pero muy fuerte dentro del gobierno de Temer, aunque algunos otros están hablando de Maya como la salida. El establishment está un poco expectante viendo si él va a conseguir desarrollar las reformas que ellos pretenden, ¿no? Que sinceramente ojalá que no la consigan desarrollar, porque eso va a significar nuevamente ajuste fiscal por el lado de los más débiles, ¿eh? O sea, los trabajadores y los jubilados. Ya ha conseguido aprobar una cosa que el establishment pedía, ¿no? Que era esta famosa reforma constitucional que congela los gastos por 20 años. Entonces los gastos sociales en Brasil por 20 años están congelados y están anclados, digamos, automáticamente a la inflación. Entonces no se puede gastar un centavo más de lo que se gastó en el año anterior con la actualización del índice de la inflación. O sea que no va a haber más universidades, no va a haber nuevos hospitales, no va a haber prácticamente nada de lo que es el gasto social. ¿Qué significa esto? Que, bueno, vos, Osvaldo, sos abogado laboralista, sabes muy bien que este es el salario indirecto que reciben los trabajadores, ¿no? Porque las personas de las clases altas, ¿no?, empresarios y todo eso, no van a los hospitales públicos. Y bueno. Entonces, sí, aparte también le está proponiendo una modificación muy importante al régimen de jubilaciones o de pensiones, no sé cómo se llama en Brasil. Sí. Subiendo la edad, ¿no? Subiendo la edad, exactamente, subiendo la edad. Lo que pasa es que nuevamente estamos siempre dentro de lo mismo, ¿no? O sea, el hilo se corta siempre por lo más delgado. Subimos la edad de todo el mundo, pero no acabamos con las jubilaciones privilegiadas, digamos. O sea, y cada vez más gente lucha no para que la reforma no pase, y sí para que ellos no entren en las categorías de la reforma. A ver si nosotros entendemos. La Policía Federal invadió 3 veces en actos de manifestaciones la Cámara de Diputados, pero no porque están en contra de la ley de la previdencia, sino que quiere que la ley de la reforma de la jubilación no nos alcance a ellos, que ellos tengan los mismos privilegios que los militares. O sea, una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Y vos que estás ahí en el lugar, ¿por qué supones que no se hizo lo mismo que pasó con Dilma, que se hacían movilizaciones de los dos lados en realidad, en defensa de Dilma y aquellos que querían destituirla, y con Temer no hay esa movilización, que hay una presión de la policía, se están reprimiendo las manifestaciones o directamente la gente todavía entiende que no es el momento? Es interesantísima tu pregunta, Osvaldo. Manifestaciones hay, lo que pasa es que lo que no hay es posiblemente la red de Globo llamando 24 horas por día con la televisión para que la gente vaya. Eso por un lado. Los sectores que se están movilizando son los sectores de izquierda, básicamente lo que se llama el movimiento sin miedo y los movimientos sociales. El Partido de los Trabajadores todavía sigue nocauteado, en estado de shock, con la destitución de Dilma Rousseff. Todavía no se recupera. En el día viernes, por ejemplo, en una especie de movimiento que emula un poco lo que ocurrió en Argentina con Cristina Kirchner,
La presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, se reunió junto con otro senador que es del PMDB, del partido de Temer, con Roberto Requión, pero que por su vez es contrario a Temer, y han lanzado lo que sería un movimiento de amplio por las elecciones directas. O sea, y esto ya es uno de los primeros pasos, digamos, políticos que ocurren cuando los movimientos sociales hace 6 meses que ya vienen trabajando esto, inclusive a través de los movimientos sociales y algunas centrales sindicales combativas, principalmente la CUT, la Central Única de los Trabajadores, y la Confederación Brasilera de los Trabajadores, la CBT, que son las dos centrales que más se han movilizado a través de lo que se llama Directas Ya. Directas Ya es algo que remite un poco, Osvaldo, al movimiento por las elecciones en la época de la dictadura. A diferencia de Argentina, Osvaldo y Daniela, en la dictadura había elecciones. Lo que pasa es que había 2 partidos y los candidatos eran un poco... eran elecciones indirectas, se votaba por los diputados y los diputados votaban por los presidentes. Y cuando las elecciones no salían favorables a los militares, claro... Las intervenían. Exactamente. Claro. Bueno, esa es la costumbre, acá había también lo mismo. Solía pasar a veces en algunos gobiernos. Y en el año 84 se hace la campaña por las directas, por las elecciones directas, nada de más. Bueno, y ahora un poco se retoma esa idea de directas, que en realidad más que elecciones directas serían elecciones generales, que se vote por presidente, por vice, por senadores y por diputados. Porque si la mayoría de los parlamentarios también está, digamos, salpicados por delitos de corrupción, ¿cómo van a hacer que ellos puedan elegir un presidente por lo que resta del mandato hasta 2018? Si se entiende, ¿no? O sea que como ahora parecería como que hay un status quo, que las dos fuerzas como que están empatadas y por eso no se mantiene todavía en ese medio Temer, diríamos. Un status quo es un poco digamos, optimista para el lado de Temer. Temer está a punto de recibir otra nueva denuncia, ahora por obstrucción de la justicia, y esa es muy pesada, y eso va a desgastar mucho más, y eso va a significar pues, que posiblemente no consiga los 170 votos, y además ya Cunha, que está preso en la operación Lavallato, hizo una delación premiada que espera que salga a la luz la semana que viene, y en esa delación premiada va a caer mucha gente. Primeramente, Temer, porque Cunha está muy dolorido con Temer, porque de alguna manera fue el que hizo todo el trabajo sucio y él se siente totalmente traicionado por Temer. Entonces, la semana esta que viene ahora, se esperan grandes novedades y emociones en la política brasileña. Bueno, vamos a esperar a ver el año que viene, la semana que viene, cómo evoluciona la situación. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Gente, y nuevamente nos hemos quedado sin tiempo para continuar hablando de este tema. Vamos a tener que dejar por aquí entonces. Bueno. Así que dejamos por aquí, nos encontramos en el próximo programa. Recordamos que este programa se emite por la radio RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir, si lo desean, por las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y visiten nuestra página en Facebook, Café Mercosur. Y bueno, hasta el próximo programa entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.